Deja de romper los huevos. No. Esta es la que maulla. Esta es la que maulla y quiere pasar por arriba del dibujo y no se lo voy a dejar, no se lo voy a permitir. Si me está lloviendo afuera y quiere salir, no pises. Ahí. Abajo, vamos, abajo. Bueno, introducción atípica. De hecho, fue sin querer porque se gatilló. Había grabado este video anoche, pero estaba re en cualquiera, ya estaba cansadísimo, me había despertado a las 6 de la mañana y me puse a dibujar desde temprano. Me fui a dormir una siesta tipo 7 de la tarde y me levanté más estúpido. Así que no estaban mis cabales como para hablar de lo que quería hablar, que era de personajes. Más que nada porque quedó semi-pendiente de la charla anterior, ¿no? Pero me gustaría hablar un poco más en profundidad del tema porque es importantísimo. De hecho, voy a cerrar porque empezó a llover de nuevo. Vamos a cerrar todas las ventanas. Acá la segunda, la tercera. Mamá, ¿qué? ¿Comida? Ahí va. Bueno, un poco es prolijo el inicio, ¿no? Pero bueno, seguimos acá. Para contar una historia tenemos que tener dos ideas principales, ¿no? O tres tal vez. La primera es a quién le quiero contar la historia, ¿no? Porque esto es básicamente contar una historia, es contar un chisme. Y se lo tenés que contar a alguien que le interese ese chisme y que al mismo tiempo sienta un interés en los personajes, ¿no? Esto como segundo punto. Porque si vos le contás a alguien un chisme de una persona que no le interesa, entonces va a ser bastante complicado llegar a lograr esa conexión y que, bueno, obviamente el chisme progrese a más y más y más y más y se haga una trama que involucra a más personajes y que al mismo tiempo, como tercer punto, los personajes son el móvil que va a hacer que la historia avance. Esto como escritura básica. Hay veces en los cuales el escenario es el protagonista, que eso es muy difícil de hacer, pero que cuando se logra son experimentos realmente satisfactorios. A mí me pasa eso con Aria, donde las protagonistas se mueven en torno de un espacio, el cual es más protagonista que las protagonistas mismas, pero utilizan a las protagonistas como móvil para contar la historia del lugar. Así que bueno, ¿no? Acá vamos a hablar puntualmente de lo que es la cuestión de los personajes, como personajes y lo que implica ser un personaje y no cómo se ve, porque eso es simplemente una cuestión de oficio del dibujante, ¿no? Porque imagínate si es una obra literaria en la cual no tenemos registro salvo una leve descripción de cómo sería el personaje y después el lector es el que tiene que imaginar todos los atributos referentes, entonces, bueno, ahí la cosa cambia por completo. Porque te lo va a estar contando cómo es el personaje y vos no lo vas a estar viendo. Entonces, es obvio que vamos a obviar toda esta parte de si el personaje tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, si es rubio, morocho, pelirrojo, si es alto, si es bajo, no importa, eso no importa. Lo que vamos a hablar es del personaje con lo que implica la personalidad en sí misma. Y básicamente, desde mi punto de vista, ¿qué puede ser un personaje bueno y qué puede ser un personaje malo? ¿No? Para empezar, ¿no? Obviamente estábamos hablando de lo que es la personalidad y todo eso. Y hay un tema que es necesario recalcar ahora mismo a la hora de escribir un personaje. Porque muchas veces ocurre
que un personaje tiene una escritura de trasfondo. Vamos a usar algo así. Vamos a usar un papelito para ver esto. En el cual yo puedo hacer básicamente un libro de 500 páginas con la historia del personaje. 500 páginas. Este 5 parece un 3 al revés. De la historia del personaje. Pero, por otro lado, yo si cuento esto, o sea, si armo todo esto, después lo voy a tener que contar. ¿De qué me sirve hacer que el personaje tenga un trasfondo en el cual es hijo de demonios, bueno, no lo voy a escribir todo porque voy a tardar un montón. Es hijo de demonios. Está resentido con el cielo porque le enseñaron que tiene que ser malo así, ¿no? Es un guerrero súper dotado que bla, 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 entrenó con fulanito de tal, y sus poderes son esto, y le haces un sistema de poderes, y al mismo tiempo le das ciertos beneficios. Hay que darle ciertos perjuicios, obviamente puntos débiles, a eso me refiero, para hacerlo un poquitito más creíble, que no sea la mierda overpower que tanto se acostumbra a ver, sobre todo en el cine occidental. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que no quisiera para el futuro? O sea, ¿qué es lo que tiene que evitar? Entonces estos dos puntos entrarían en conflicto a la hora de ponerlo en la historia, ¿no? A lo que tiene que llegar. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus enemigos? Entonces él va a saber con quién juntarse, a quién evitar, y en todo caso, si hay un puente entre los que quiere evitar, que después los puede ir conociendo por una cuestión evolutiva, bueno, entonces quizás el personaje pueda evolucionar cambiando de opiniones, de objetivos, viendo, ampliando su panorama, o simplemente estancarse y quedar donde está y seguir el papel de todo esto a rajatabla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 500 páginas de un solo personaje, después voy a tener otras 500 páginas de lo que sería el antagonista, de lo que sería el mejor amigo, el secuaz del antagonista, una persona X en el medio, un personaje X en el medio y así. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 2500 páginas. O sea, estoy exagerando, ¿no? De todo un lore que después lo voy a tener que representar quizás en una historia de como mucho 300 páginas. Entonces va a haber un montón de material que va a quedar descartadísimo, porque encima lo peor que puede pasar es que después de estas 500 páginas que escribimos de cada personaje, terminemos utilizando solamente 10. Entonces todo esto es un montón de tiempo perdido. ¿De qué sentido tiene armar todo un lore que no vas a mostrar para solamente después apreciar solamente una pijésima parte de todo lo que quisimos contar? Esto suponiendo que alguien va a terminar la historia, ¿no? Porque lo que pasa mucho es que lamentablemente se hacen 4 o 5 páginas con toda la furia, después a la sexta empieza a caer, a la séptima ya cuesta, a la octava ya no da más y muere ahí. Entonces todo esto obviamente no existe. Fue al repedo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el lore de la historia la tenés que ir contando a medida que ocurre la historia y no ir empezando a darle los atributos, o sea, o hacerlos de una manera predeterminada. Gracias, lengua. En el cual simplemente después se va a contar de una manera completamente artificial, porque se me van a empezar a terminar la cantidad de páginas. Imagínense, justamente tengo un objetivo de 300 páginas, que es un montón, serían básicamente 3 libros,
Hay gente que lo puede hacer, otra gente que no lo puede hacer. O en todo caso, 6 libros y lo divides en 50 páginas. Que también es un lindo número para un librito de formato americano. Pero entonces el lector que desconoce de dónde viene el personaje, quién es, qué hace, qué deja de hacer y qué es lo que quiere, se lo va a seguir contando de a poquitito. Le va a seguir dando pistas de qué es el personaje y todos estos atributos que fui mencionando antes, que no me acuerdo qué es lo que dije porque estoy improvisando, como todo lo que hago, es improvisación. Y al mismo tiempo, que el personaje se sienta natural y que su progresión sea paulatina y que no venga con todos los overpowers juntos al mismo tiempo, a menos que ella sea un gran maestro y demás. Entonces vos vas mostrando el trasfondo de cómo el personaje llegó a ser lo que es. Si no, de otra manera, no sirve. ¿A qué voy con esto? ¿No? Que para hacer que el personaje sea creíble, hay que darle una personalidad basada en un marco contextual psicológico, ¿no? Empezando por la raza, el rango de edad, porque una persona de 10 años no se va a comportar igual que una de 15, igual que una de 20, igual que una de 30, igual que una de 40, etc. Por más que, insisto con el ejemplo del demonio, ¿no? Porque siempre leo en grupos en Facebook, obviamente, que es donde más habito, y a veces lo hago como ando sin mucho tiempo. Simplemente estoy observando las cosas desde la sombra, las discusiones y demás, y no me meto en los debates porque si no, no se terminan más. Sobre todo los debates mala leche de siempre, que bueno, ya hablamos de eso un montón de veces, en los cuales te dicen que no se puede, que bla, 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 bla. Bueno, lo lamento por vos, que no pudiste. Ya no me voy a meter en eso. Pero el chiste es que me dicen, no, sí, porque mi personaje es un demonio de 500 años. Bueno, eso tenés que extrapolarlo, porque no sirve de nada tener un personaje que tiene 500 años y se va a comportar como un adolescente de 20. Sí, bueno, adolescentes de 20. Hay adolescentes de 30 o de 38, como en mi caso. Entonces, digamos que esa cuestión de edades termina siendo una cosa completamente artificial. Ya a esa edad supongo que los personajes tendrían que comportarse de una manera un poquito más madura, más adulta y demás. Pero bueno, supongo que no todos tienen el mismo tiempo de maduración. Esto tratando de justificar un poco eso, ¿no? De los demonios de 1000 años y 500 años, de 1000 años, etc. Pero que se vean como adolescentes. O el tiempo pasa muy lento para ellos, o la eternidad los hace ser más pelotudos a largo plazo. Dame un segundito. Porque la zona de las curvas suele complicarse un poquitito más. Ahí está. Bien. Así que bueno, la edad, el estatuto social que tiene cada uno, porque una persona no se va a comportar de la misma manera en el marco de alguien que es de clase media, clase baja, clase alta. Van a tener otro tipo de educación, otro tipo de estímulos, otro tipo de reacciones. ¿Qué carajo quieren? Ok, listo, ahí ya vi el mensaje. Entonces, ese tipo de cosas definen la personalidad de un personaje. O sea, no es lo mismo para alguien que tiene casi todo resuelto en la vida hacer determinadas acciones y que tengan ciertas consecuencias respecto a otra, que por ahí tiene que luchar por ahí con un poco de lo que son los
los prejuicios de pertenecer a la clase social a la que pertenece. Esto lo podría poner así, después lo corrijo. No hay problema. Así que me parece bueno tratar de hacer que los personajes se diferencien desde el comportamiento en sí, dependiendo de por lo menos estas dos cuestiones, tres cuestiones básicas: la raza, la edad, la escala social. Incluso recuerdo que en South Park, el videojuego, el último que había salido, el, el que parodiaba al Señor de los Anillos, creo, que no me acuerdo el nombre, tenías en la selección de dificultades, era normal, alguien mestizo; very easy, un personaje blanco; y very hard, un personaje negro. South Park entendió todo. South Park entendió todo con eso. Y lo hace de una manera tan sutil que hace que sea mucho más divertido. O sea, que te puedas reír de algo que es tan crudo y tan real, ¿no? A eso me refiero. Después, obviamente, está la cuestión sexual. Si es hombre, si es mujer. Y eso también con todos los otros atributos que trae el personaje, ¿no? Que puede ser negativos o positivos, ¿no? Cuando me refiero a atributos positivos, son las facilidades que tiene el personaje. Y los negativos, todo lo que... Oh, me olvidé, qué boludo. Todo lo que le complicaría en el camino, que después terminan siendo pruebas a superar para el personaje, o simplemente trataría de evitar entrar en ese juego, ¿no? De todo lo que lo complica para no tener que sortear ciertos obstáculos que por ahí le molestan, le complican, y eso es bastante natural. Si bien en las historias siempre se trata de que el personaje supere todas las pruebas y el camino del héroe y todo eso, está bueno. Si se pueden tomar atajos, que es tan humano como eso, mejor, ¿no? Y sobre todo que los personajes se sientan acompañados y puedan pedir ayuda y demás, y que, como alguien dijo, no me acuerdo quién, que lo importante no es saber resolver las cosas, sino tener el número de teléfono de quien sabe cómo resolverlo. Entonces, a ver, esto así, estamos improvisando cómo sería el Rexona, que no me acuerdo cómo es, porque Rexona no te abandona. Como decía, ¿no? Esto de tomar los atajos, que bla, 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 que el personaje... sí. Bueno, sí, hay cosas que el personaje puede evitar, en las cuales es completamente vulnerable, y saltear eso y no necesariamente tener que someterse a unas pruebas en las cuales está completamente en desventaja. Eso es muy humano. Y creo que ese tipo de cosas hace que los personajes sean más creíbles, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde en las falencias, en todo lo que falla y todo lo que trata de ser hasta corrupto el personaje, tranquilamente puede favorecer a que sea más humano, más errático. A mí en lo personal me gusta cuando los personajes son así, o que a través de las apariencias terminen ocultando sus miedos, sus fracasos, porque siempre hay una cuestión que le pasa a todo el mundo, y que yo trato de evitar a toda costa, en el sentido personal, no a nivel literario, no a nivel manga, no a nivel ficción, que es que todos cuentan cuando ganan.
todos cuentan siempre la anécdota en la que salen bien parados. Y la verdad que a mí ese tipo de cosas no me interesan. Porque la gente tiene miedo a mostrar la vulnerabilidad. Y yo soy muy vulnerable. Pero a partir de esa vulnerabilidad, de esos errores, o de cosas que por ahí salieron bien, pero que terminaron siendo en el proceso muy complicadas, pero que de antemano, para no evitar ansiedades, voy diciendo que sí, salió bien. Es como cuando fui al recital de Judas Priest, que entré colado en el año 2005, que eso lo voy a hacer este capítulo de República Gada, obligadísimo, porque es una gran anécdota y no quiero perderla para llevarlo al plano de la ficción, por más que haya sido real, ¿no? A ver, República Gada tiene muchísimas anécdotas personales en las cuales las di vuelta de tal manera que se adapten a Estrella. El punto es que las fallas, las falencias de los personajes, las debilidades y demás, son los que los enriquecen muchísimo más. Porque aún siendo maestros, siendo genios en lo que se supone que hagan, no supónganse. A ver, un personaje que siempre hace todo bien. Saitama, de One Punch Man, ¿no? Obviamente que es un personaje paródico de los personajes ultra fuertes y demás. De hecho, no tiene debilidades, pero ¿cuál es la gracia del tipo? Y a pesar de todo, es un pobre sujeto que trata de llegar a fin de mes. Nada más. Que tiene una super fuerza y todo lo que ustedes quieran. Pero el chabón no disfruta de nada. Y su desafío real pasa en los combates cotidianos que tienen que ver con la economía del hogar. Y eso es genial. Obviamente que te lo recontra decoran con todo lo que tiene que ver con las batallas y los kaijus y todo eso. Pero el conflicto de Saitama pasa por otro lado. Por lo menos hasta donde yo leí. Leí entre comillas, ¿no? Porque iba viendo cosas en Facebook, en las redes, que te iban adelantando un poco de la historia y bueno, más o menos uno después se arma el contexto y después obviamente también las temporadas de anime, que necesitamos más temporadas de anime de One Punch Man, que ojalá llegue algún día. Ahí va. Quedó bonita. Pero hace que los personajes al mismo tiempo sean ultra queribles. Después obviamente tiene que ver con eso también, lo que decía, ¿no? Los atributos positivos, negativos. Y la inteligencia. Que la inteligencia no es saber cuánto... A ver, tengo 3 manzanas, 2 peras, calcule el radio del sol. No se trata de eso, ¿no? Sino que la inteligencia es la capacidad de poder resolver conflictos o dificultades con lo que se tiene a mano, con los recursos que se tienen a mano. Y esos conflictos no siempre tienen que ver con una cuestión de una pelea o una cuestión de de desbaratar una organización criminal, sino simplemente va hasta lo más sencillo, que es: perdí las llaves como mierda dentro de mi casa, que fue lo que me pasó hace 2 semanas. De hecho, la llave no la encontré, pero tenía reservorios de llaves. Tengo, básicamente toda mi familia tiene copias de llave, como para que si me pasa algo, ellos pueden entrar a mi casa, o si las pierdo las llaves, tengo una copia donde sé que las puedo tener. Pero eso es porque fui previsor. Si no, hubiera tenido que ver cómo entraba primero al terreno. Después, cómo abrir una puerta cerrada, una ventana
que estaba cerrada, donde se supone que había otra copia de llaves que la tengo dentro de la casa. Ok, rompo un vidrio, no rompo el vidrio. Si rompo el vidrio, ¿qué consecuencias hay? Porque también piensen que cada acción tiene una consecuencia. Ok, después, obviamente digo, bueno, rompo el vidrio. Supongan que rompí el vidrio. Después, hay que arreglar el vidrio. ¿Estoy dispuesto a romper el vidrio y a gastar dinero extra? Y yo quiero entrar. Ok, rompimos el vidrio y entramos. Hacemos un arreglo parcial, poniendo, no sé, un parche de algo en la puerta, y después ver cómo y cuándo lo mando a arreglar. Y ya, resuelto el conflicto. Quizás no fue la resolución menos, no te digo pacífica, porque nadie salió lastimado, pero sí cuanto menos la resolución más efectiva en el momento, porque el objetivo era simplemente entrar a mi casa, que obviamente tuvo sus consecuencias, una ventana rota. Hubiera tenido sus consecuencias. O sea, la ventana rota. Espero que me vayan siguiendo, ¿no? A lo que voy haciendo. Diciendo, quiero decir. Bueno, haciendo también. Que es Astrid intentando que el desodorante o el antitranspirante no la abandone luego. Vamos a hacer este espejito primero. Espejito. Un perro del vecino ladrando, lobito. Se ve que se quedó encerrado adentro y el vecino ha partido. Opa, se me fue. Bueno, podemos hacer así entonces. Bueno, obviamente que el personaje además puede tener complejos positivos, que son cosas que le encantan, que lo vuelven loco, y complejos negativos, que son cosas que lo disminuyen, lo persiguen, lo estigmatiza, le molesta. Entonces, ahí ya el personaje sigue sumando más atributos que lo hacen más humano. Por más que el personaje sea furro, demonio, lo que ustedes quieran, el tema es que siempre va a estar todo visto desde un punto de vista antropológico. Porque, bueno, es lo que somos humanos. Entonces todo lo vamos a hacer desde ese punto. Independientemente si seamos hombres o mujeres. Le vamos a dar características de personalidades humanas. Después cómo se vean es otra cosa completamente diferente. A una historia furra la hacen humana y el personaje sigue siendo el personaje. A una historia humana lo hacen furro y el personaje sigue siendo el personaje que es. Eso no cambia. No es lo importante, sino lo importante es cómo estoy construyendo el personaje. Y qué justamente atributos le puedo llegar a dar. Entonces, este salió muchísimo. Ahí va mejor. Este lo tachamos. Tendría que haber usado la regla, ¿no? Pero no pasa nada. Las tramitas siempre me complican un poco, por eso me concentro de más, porque parece una boludez, pero no lo es. Se nota mucho cuando uno falla mucho. O sea, pueden ser desprolijas, pero si fallan... Ahí está. Y otro poquito acá.
y otro poquito acá. Y presto. Bien. Lo que es el círculo en sí lo voy a hacer con la compu porque la voy a pifiar. No tengo la regla de los circulitos o de los óvalos. Si no, lo haría con eso. Igual soy medio lelo porque a veces no puedo hacer una O con un vaso, así que imagínense. Tomar un poco de mate. Bueno, entonces, teniendo los complejos, las fortalezas y las debilidades, también tenemos lo que... esto es para el contexto psicológico del personaje. Ahora, los estímulos externos, ¿no?, que hacen al personaje, qué es lo que demuestra, qué le gusta, qué no le gusta. Y acá, por ejemplo, podemos meter, no sé, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, qué lo pone contento, qué lo enoja, qué lo pone triste, ¿no? Cómo se viste. Porque la vestimenta refleja muchísimo lo que es la personalidad. Es como una vuelta hablando con un amigo que estudiaba programación. El loco decía, porque habíamos llevado las notebooks para hacer un juego en línea en la época en la que la conexión LAN era la única manera de jugar. Y bueno, resulta que yo tenía un wallpaper de Evangelion, obviamente. Después otro tenía un wallpaper de Boca. Otro uno del Gallito de Morón. Otro de AC/DC. Y otro tenía la foto de la novia. Se había puesto de novia hace poco. Y obviamente que estaba en plena luna de miel. No duraron mucho más después, si les interesa la anécdota. Pero hay uno, o sea, este chaboncito, el que estudia programación, que era el que tenía el fondo de pantalla de Boca, decía, che, loco, es increíble cómo un wallpaper puede reflejar tanto una personalidad. Y es verdad, o sea, yo no había caído en la cuenta de eso. Y después me empecé a observar determinadas cosas que tenían que ver con mi entorno. Y obviamente yo tenía la pieza llena de pósters de anime. No solo de Evangelion, ¿no?, sino de todo tipo. Había cosas de Slayers, My Hime, My Otome, mucho de Suzumiya Haruhi. En ese momento estaba Umineko no Naku Koroni, que es un spin-off de Higurashi no Naku Koroni. Estaba algunas cosas de Full Metal Alchemist, otras de Full Metal Panic. Sí, o sea, le estoy hablando de los años 2010, por ahí. 2010, 2011. Y obviamente eso reflejaba muchísimo mi personalidad. Había póster de Fórmula 1. Entonces, todas las cosas que a mí me gustan estaban estampadas de alguna manera contra la pared. Eso quiere decir que mi personalidad y los agentes externos que lo exteriorizan, valga la redundancia, que son los pósters, en este caso, en un wallpaper, son el reflejo de mi personalidad. La vestimenta es lo mismo. Si sos gótico y te gusta todo lo que es gótico, te vas a vestir de gótico, de Lolita o lo que fuere. En su época estaban los emos, en aquella época, ¿no? Los emos, los floggers. Ahora no sé qué otras tribus urbanas hay. Pero en mi época, por ejemplo, también yo tenía la mochila llena de pines y de llaveros. Uno podía verme a kilómetros caminar. O escucharme, mejor dicho. Porque todos los llaveros de acrílico chocaban los unos contra los otros. Entonces decís, ahí está llegando Fernando. Todavía los tengo. No los tengo puestos, pero sí los tengo guardados. Los pines lo mismo. Entonces, todas esas cosas que uno demuestran, que hacen al personaje que es uno, lo exterioriza utilizando ropa, juguetes, la música que escucha también.
y si esto es una cuestión materialista. Por ahí si es alguien más espiritual, utiliza otras cosas, ¿no? Entonces va a ser un personaje que por ahí está más atado a lo que son las religiones, va a estar más atado a lo que es, por ejemplo, el tarot, a lo que es el horóscopo chino, a lo que es el horóscopo occidental, no sé qué nombre tendrá en sí. Y eso hace que un personaje se diferencie completamente del otro, ¿no? Y que reaccione en consecuencia a la subcultura que está representando. Por ejemplo, el caso de esta niña, Astrid. Es una chica que es romántica, que le gustan mucho las novelas de romance, las novelas de romance justamente. Y no hablo de las basuras de Adrián Suar, que quiero que sepan todo el mundo que Adrián Suar es una mierda con todo lo que representa. Ojalá no le pase nunca más un peso para hacer la misma historia de siempre con los personajes de siempre. Y encima que son completamente unidimensionales, que ese es otro gran problema, los personajes unidimensionales. Bien, esta muchacha es completamente fanática de Boca, pero eso es un atributo. ¿Qué hace? Se viste siempre de Boca. Cada tanto se pone triste porque Boca perdió, lo exterioriza, y al mismo tiempo trata de no llevarlo a ese plano, pero en uno de los capítulos ella sueña con tener una familia completamente 100% de Boca, ¿no? El marido de Boca, el hijo de Boca, todo Boca. Sin embargo, como parte de la contradicción y que no puede sostenerlo porque va más allá de lo que ella quisiera, se enamora de alguien que no es de Boca, sino todo lo contrario, es de River. ¿Y esto afecta al personaje? No, porque aprende a vivir con eso y entiende que el mundo no es solamente Boca, sino que está lleno de un amplio espectro de gustos y demás, y que se puede convivir con eso y no polarizarlo. Que bueno, esto estamos hablando obviamente de un mundo completamente ideal, pero bueno, es una historieta, ¿no? En la realidad sí también pasa, pero hoy por hoy es bastante difícil, bastante difícil. Me acuerdo que una chica solamente salía con chicos de River, porque ella era de River, y nada más. Y no permitía que nadie se meta en sus sábanas si no era de River. Así como también conocí una vegana que no tenía sexo con nadie que comiera carne. Entonces, bueno, que no comiera nada animal, ni siquiera, no solamente carne, porque era vegana, pero recalcitrante, pobre. Después, bueno, con el tiempo le perdí el rastro a la piba. Se ve que eso lo extrapoló a también sus amistades, pero bueno, eso es obviamente cosa de ella y hay que respetarlo. Pero es lo que hace al personaje, sus intereses y todo lo que la motiva a moverse por un lado o por el otro, ¿no? Después, sigo describiendo al personaje este de Astrid. ¿Qué otras cosas le gusta? Está en una etapa muy hormonal. Entonces, ¿qué hace? Tiene determinados juguetes que usa para acoplar la situación de soledad. Vamos, usa consoladores. Esta ilustración estuvo para el libro 2. A ver si lo tengo cerca. Para ver cómo quedó. Epa. Así quedó. Esa ilus quedó. A ver si las puedo meter a las dos juntitas. Así hacemos una comparación. Bueno, espero que se aprecie. Ahí. Ahí. Bueno. Uy. De hecho,
lo que decía, ¿no? Ella se viste de todo con azul y amarillo. Carterita de Boca, vestido de Boca, zapatillas de Boca, y el otro siempre rojo y amarillo. Bueno, acá azul, ¿no? Y al mismo tiempo ella es de clase media alta y el pibe es de clase baja. Y termina siendo color cartón, pero eso me di cuenta después. Igual los dos van a una escuela privada, pero el pibe está becado porque es ultra inteligente y hace un montón de cosas para tratar de sobrevivir a la cotidiana, y el día de mañana tener un montón de cosas que le permitan trabajar de lo que a él le gusta. Esta página está en blanco y negro porque no voy a tirar el spoiler, porque después, bueno, Astrid está muerta y los colores vuelven cuando ella resucita. Me equivoqué, tenía que haber guardado el libro y sacado esto. Bueno, después tenemos, por ejemplo, que es una persona que no le gusta perder a nada. Y justamente acá la tenemos. Bueno, le gustan las historias románticas. Acá está leyendo un manga. Acá está viendo cómo escribir una cartita. Acá está. No le gusta perder un carajo. Entonces, a la mierda el joystick. Acá la tenemos, que es la que voy a entintar ahora. Esta es bastante compleja. Prefiero hacer una más sencilla. También mucho fondo. Vamos a hacer esta. Habla mucho sola, pero al mismo tiempo su subconsciente está reflejado en una gallina, que es para lo que no saben, el contexto, es la mascota de River. O cómo se representa River en animales. Boca es el chancho, la gallina es River. ¿Por qué no se materializa en un chancho? Porque me pareció más gracioso que su subconsciente sea de River. Entonces esto tiene que ver con que el chico que le gusta sea de River y lo puede tolerar. Puede que sí. Eso lo dejo a la interpretación de cualquier otro. A mí simplemente me pareció gracioso y ya. Pero por ejemplo, ella no se pondría nunca una camiseta de River. ¿Saldría con alguien? Sí. Porque eso está en la libertad de las personas y todo eso. Eso yo lo entiende. Ahora, ¿se pondría una camiseta de River? No, para nada. De hecho, tenía pensado que, como castigo por algo que pasa en la historia, la madre le guarda toda la ropa de Boca bajo candado y le pone toda ropa blanca y roja, todo River. Lo cual hace que obviamente se quiera matar, incluso camisetas de River, y que las tenga que usar. Que de hecho hice un dibujo que está guardado y no le queda mal, pero la tristeza absoluta para ella. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Incluso, a ver si está en este libro, cuando pierde Boca. Sí, acá. Acá hay un partido que River gana 25-0. 25-0, la madre encima la gasta. Y para colmo, no la deja dormir. Eso no la deja dormir. Y va al otro día enojada todavía y no durmió. Después pasamos a otro plano, es como que se olvida de eso. Y más que nada porque hay un conflicto entre sus dos, en ese momento, pretendientes, creo. Sí, todavía eran pretendientes. Acá la tenemos con también el toallón de Boca. Bueno, qué películas le gustan, qué no le gustan. También hay otras cosas acá que se van viendo. No quiero contar mucho porque estaría bueno que lo lean. Y obviamente todo esto que hace al personaje, cómo la construyo, en base a lo que le gusta, qué no le gusta, cómo se viste, ¿no? Puede
cambiar de opiniones, puede evolucionar, puede involucionar incluso, que eso lo haría más humana todavía, porque hay gente que no aprende, incluso desaprende. Y también estancarse, o sea, simplemente llegar a un punto donde es su pico y llegan a una meseta, entonces el personaje se sostiene en eso. ¿Eso es un personaje realizado? Sí, es un personaje realizado. Que generalmente pasa con los personajes adultos, porque ya pasaron por toda una etapa de aprendizaje. O una etapa adolescente. Algunos aprendieron para bien, otros aprendieron para mal, pero el personaje está ahí. Entonces, y esto no tiene que ver con una cuestión de escritura cíclica, de, por ejemplo, los malos son malos porque matan y matan porque son malos. No. Que al mismo tiempo eso está bueno, porque son personajes sencillos, no unidimensionales, pero son sencillos. Ser unidimensional es otra cosa. Ser unidimensional es un personaje al punto de que la única personalidad la única que tiene es ser bueno o ser malo, pero que no te represente absolutamente nada. O sea, porque un villano bien escrito, que es malo porque mata y mata porque es malo, en el trasfondo tiene sus razones y sus objetivos y sus demandas. En cambio, si no las tiene y es malo porque sí, porque es el papel que le tocó, ahí ya estamos hablando de un personaje chato. Y no estoy hablando de esta cuestión tan actual y progre de estos tiempos, en los cuales el personaje es bueno, pero tiene sus grises. Y al final los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. A ver, si alguien es malo, no importa el contexto, hay que dejar de romantizar la maldad. En todo caso, porque encima no hay consecuencias de la maldad. Y hacen el mal por hacer el mal en sí, y los buenos hacen el bien por el bien mismo. Y no para quedar como héroes. Quizás eso es muchísimo más creíble que el héroe que no es tan héroe y que busca la redención del malo. Es como que no, porque eventualmente cuando no hay una corrección del malo y ya está moldeado así, porque llega un punto donde la gente no cambia, que generalmente pasa entre los 32 a 35 años, ya están moldeados de esa manera, y hagas lo que hagas, no va a cambiar. Entonces estás dejando la posibilidad, esto hablando de historias donde hay malos, villanos, terroristas y toda la movida, estás dejando la posibilidad de que en el futuro haya más víctimas, porque al malo no le interesan las víctimas. De hecho, hasta lo disfruta, que es parte de ser, bueno, psicópatas y todo eso. Entonces, esos son personajes que están ya definidos y estancados y demás. A mí en lo personal me gustan mucho las historias con personajes adolescentes, porque está el Growing Up, que son, o el Ageing, algo así creo que se llamaba, que son personajes donde empiezan con una determinada edad y ellos van creciendo y van moldeando su personalidad, para bien o para mal, o la sostienen. A ver, vamos a hablar de personajes sencillos, con roles definidos, que eso también está bueno, que Japón los usa mucho. Sobre todo desde la aparición de Azumanga Daioh. Entonces tenés el personaje que es superdotado, que sabe todo, que es muy inteligente. Tenés el personaje que es millonario y por lo tanto tiene ciertos recursos, que los va a usar dependiendo de la personalidad del personaje mismo, si es bueno, si es malo, si es creído, si es humilde, sea porque puede ser acaudalado pero ser humilde. Es el caso de, por ejemplo, Mui de Keion, personaje que detesto,
pero no porque sea millonaria, sino porque es estúpida, que es completamente diferente a ser mala. O sea, no me cabe cuando el personaje está pasado de tonto. ¿Está escrito para ser tonto? Sí. Pero ya cuando se pasan es como que, señora, basta. Después tenés el personaje que es ultra responsable, el que es ultra inteligente, el que es tonto y el que es retonto, el que le faltan un par de jugadores, porque sí, el que es tímido y todo eso. Todos esos personajes que tienen una sola característica, si bien son de escritura sencilla, al mismo tiempo son complejos, porque incluso reaccionan dependiendo del estímulo de las personas de las que está rodeado, porque por ahí un personaje tímido se va a sentir más o menos incómodo dependiendo con quién esté. Y acá, por ejemplo, entra Hitori Bochi. Perdón, Hitori Goto, quiero decir. Que es un personaje ultra tímido, pero está haciendo el esfuerzo por tratar de mejorar en el aspecto social, pese a que falla constantemente, pero se siente genuinamente cómoda cuando está con las chicas de la banda. Y eso es muy agradable de ver. Pero su rol es uno solo, ser, además de la protagonista, ser una chica tímida. Después está la energética, que es Nishika, que le pone la pila a todo, le pone la espalda al grupo. Ryo, que es la seria, la muerta de hambre, que es bastante inteligente, pero que no tiene control económico, por eso siempre anda pidiendo plata prestada. Nishika, que es la chica Genki, que es un género de personaje en el cual todo está bien, todo es positivo, que es un personaje que está un estereotipo de personaje prácticamente olvidado, que ya no se usa tanto, se usaba mucho en los 2000. Y obviamente después tenemos los otros estereotipos tipo tsundere, kudere, yandere y todo eso, que fueron explicado 500 millones de veces, no lo voy a hacer yo ahora, otra vez, porque no estaría aportando nada nuevo, ¿no? Pero es interesante analizar el contexto de cada uno y por qué es como es, para que tenga sentido, ¿no? Uy, perdón. De hecho, pensándolo o repensándolo, cuando un personaje involuciona, está bueno también. Insisto, equivocarse es el aspecto más humano y genuino que hay. Después, si el personaje en sí quiere aprender o no quiere aprender, o la persona quiere aprender o no quiere aprender, o no la entiende, o no la ve, bueno, eso también es parte de su humanidad. ¿Y se lo puede juzgar? Y sí. Para eso está la ficción, obviamente, ¿no? Entonces uno lo puede tomar como decir, ah, mira, pero esto está mal. Esto que hace el personaje está mal. Entonces, a través de ese personaje, si te genera esa sensación, esa empatía, porque fue escrito de esa manera, entonces el personaje está bien escrito. ¿Qué es lo que hace que un personaje por ahí esté bien escrito? Es el personaje que mueve la trama, para un lado o para el otro. Sea protagonista, coprotagonista, enemigo o antagonista. Todos ellos mueven la trama para un lado o para el otro. El bueno mueve la trama para su lado, el malo mueve la trama para el otro. Si no hay malos, como es en el caso de Confe, sí, hay dos malos. Uno trata de hacer que Astrid no logre sus objetivos, que es el de tener novios. ¿Cuál es la motivación? Y ya la sabremos más adelante. No quiero spoilear mucho. Está bien, yo no sé cuántos de ustedes leen Confesión Confusión. Me gustaría saberlo. Y si no, los invito a que lean Confe.
Y después, por otro lado, perdón, dame un segundito. Ahí está. Tenemos personajes que bueno, puede ser primario y secundario a la vez, que muevan la trama, ¿no? Pero estando presentes o ausentes. A ver, el personaje activo, que por ejemplo es el caso de Astrid, toda la historia se centra en ella y avanza a través de ella queriendo conseguir el novio por la motivación de vivir la experiencia personal que tanto le contaron que vivió su madre, que encima se supone que tenía un montón de novios. Y acá entran todas las comillas porque la verdad es que a Estrella se los cogía a todos. Eso fue lo que pasó. Pasa que se la decoraron un poco porque dentro de todo es un personaje que tiene una actitud bastante inocente, a pesar de sus 16 años. Ojo, ser inocente no significa ser estúpida. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, con esa idea en mente, ella se creó una imagen mental y un objetivo. Y que obviamente eso después va a terminar siendo una cuestión muchísimo más hormonal cada vez más, al punto de que, bueno, ya no aguante más y empieza a exigir a sus novios un determinado trato, que ya saben a lo que me refiero. Y que eso obviamente tiene unas ciertas consecuencias. Porque eso es lo importante, que los personajes, a través de sus decisiones, sean consecuentes en las decisiones que toman, en las acciones que realizan y todo eso. Che, cómo rompe los huevos Lobito, pero este es un personaje que es constantemente activo. Está mal que yo use mis personajes para ejemplificar. Y sí. Bueno, vamos a extrapolarlo a otra historia. Dragon Ball Goku es el ejemplo más sencillo en todo aspecto. Dragon Ball sin Goku no puede avanzar. Y Dragon Ball sin Bulma, al principio, tampoco puede avanzar. De hecho, Bulma es para mí el personaje más importante de Dragon Ball, porque sin ella no habría un montón de recursos que la gente que la rodea necesita para poder salvar al mundo. O sea, desde las mismas, desde el mismo radar del dragón hasta, por ejemplo, la nave que los lleva a Namek. Y que encima ella teniendo que ir. Gran arco el de Namek. Gran arco. Después de eso Dragon Ball termina. A ver, Cowboy Bebop. Cowboy Bebop es una obra maestra también. No quiero usar mucho el ejemplo de Evangelion. Basta de Evangelion. Cowboy Bebop, sin Spike, sin el conflicto de Spike y todo lo que mueve Spike, y en lo que termina con el tema de las mafias y su antagonismo con Vicious, que eso es bastante grueso porque termina la asociación a la que pertenece Vicious tenía influencias por lo menos en todo el sistema solar, hasta donde entendí. Debería verla de nuevo porque la vi una sola vez. No, 2 veces la vi. Una cuando la pasaron en Locomotion y otra cuando me prestaron un DVD, pero tenía el doblaje latino. Y me dijeron, no, mirala en japonés porque tiene un montón de diferencias y la historia está más buena. Ok, listo, eso es lo que voy a hacer. Y nunca lo hice. Así que bueno, espero en algún momento poder revisionarla. Entonces, pero no solamente se mueve por Spike, sino que el resto de los personajes tienen un aporte significativo.
Y cada uno tiene sus historias, sus motivaciones para estar ahí. Y lo mejor de todo es que todas son creíbles. Es una puta obra maestra. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un protagonista que está ausente? Se me ocurren dos. Bueno, voy a tener que hablar de Evangelion entonces. Un personaje que mueve muchísimo la trama en Evangelion sin estar presente es Yui Kari. Yui Kari es la razón de todo Evangelion. Es la que tira la teoría de la funcionalidad de los EVAs. Es la que construye los EVAs. Es la que termina metiéndose dentro del EVA 1, que después manejará a su hijo. Y que reacciona cada vez que el pendejo tiene un problema. ¿Por qué? Porque mami te cuida. Después es la que genera que el tercer impacto termine en la decisión de Shinji y qué es lo que quiere hacer. Y al mismo tiempo terminó saliéndose con la suya porque los cagó a todos y se transformó, por lo menos en The End of Evangelion, en un ser inmortal. Listo, cerrame la 4 sin postre. Sí, había exagerado el punto de fuga. Que de hecho no estaba usando un punto de fuga como tal, sino que simplemente voy corriendo la regla así. Y digo, bueno, el punto de fuga debe andar por ahí. Y así es como lo defino. No hago un punto de fuga, sino una zona de fuga. Bueno, y otro personaje que mueve la trama sin estar presente, y me parece un ejemplo más increíble todavía, es Haruhi Suzumiya. De Suzumiya Haruhi no series, porque está Yutsu, Yoshitsu, etc. Y Haruhi, en lo que es, entre comillas, la primera temporada, aparece por capítulo 3-4 minutos, en un capítulo de 21. Salvo en el de la... el síndrome de la isla desierta o algo así. Salvo ahí, que aparece un poquito, pero un poquito más. Un poquito más. Después ella no aparece mucho. Como te digo, 4 o 5 minutos como mucho. 5 minutos como mucho de 21. Es un montón. Bueno, en realidad, sí es, o sea, creo que me entendieron. Es un montón en el sentido de que no aparezca. Cuando tenés personajes que aparecen constantemente y que necesitan estar todo el tiempo en la pantalla. Y básicamente lo que hace el grupo de Haruhi es tratar de resolver los quilombos que ella, a través de sus poderes inconscientes, termina dejando por una cuestión de caprichos. Es genial. Porque encima es difícil hacer ese tipo de historias en la cual tu estrella no aparece. O el personaje del póster no aparece. Y Haruhi se la rebanca, se la remil banca. Incluso en la película, que al igual que toda la serie, qué boludo. Bueno, ahí. En la película de la desaparición de Suzumiya Haruhi, ella aparece mucho menos todavía.
porque es Kion tratando de resolver el tema de ir y volver en el tiempo constantemente y los cambios de dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Las líneas temporales, qué hubiera sido si hubieran tomado diferentes rutas y no se hubieran conocido, o cómo se conocieron, etcétera. La verdad es un trabajo soberbio el que hicieron, el que hizo Nagaru Tanigawa respecto a ese personaje, a esos personajes. Mira, esto acá. Y este no va. Así que bueno. Entonces, fíjense en que esos personajes, ¿no? Estoy un poco trabado, ¿no? Pero a lo que voy. Estos personajes claramente no pueden ser removidos de la historia. Porque si no, no hay trama, no avanza. Porque la historia, estén presentes o no estén presentes, se centra en ellos. Porque encima, las motivaciones de los personajes, sea cual fuere, hace que el personaje trate de alcanzar un objetivo, trate de tener una misión de, en el chisme, salir airosos o ganar algo, o perder menos posible. Ahora, ¿qué pasa con un personaje mal escrito? Vos escribís en ese lore que había graficado anteriormente todo esto, y después no solamente vas a mostrar esto, sino que al mismo tiempo no cumple nada de lo que habías escrito originalmente. Entonces, que no sigue sus propias reglas. Resultado, no es un personaje bien escrito. Desde ese vamos. Estoy dando vueltas en lo mismo. Entonces, ahí ya me parece que empiezan a tener atributos espontáneos, a cambiar las reglas del juego constantemente, que por ejemplo, todo esto tiene que ver con la narrativa del personaje, a lo que quiero llegar después, ¿no? Para volver a hablar de personaje bien escrito y mal escrito. Pero me parece que, desde mi punto de vista, también pasa mucho por esto de que tiene que intervenir otro personaje más a la hora de explicar qué es lo que quiere el personaje, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus atributos. O sea, usar un tercer personaje para contar este tipo de cosas y que lo tengan que explicar constantemente es lo que a mí me hace una mala escritura, incluso a nivel historia, ¿no? Que esto, por ejemplo, a veces me pasa en los shonen, que tenés un tercer personaje que mira las cosas desde afuera y dice, no, sí, porque ahora fulanito de tal y utiliza este poder porque bla, 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 y la energía y el ki, y... No, entonces es como que no me explique las cosas, mostrámelas y dame espacio a mí a tratar de entender qué es lo que está pasando. Y no me trates como un subnormal de que sí, tengo que explicarle esto porque si no, no van a entender nada. Si hay una sobreexplicación, entonces es porque, o es necesaria sí o sí, entonces es porque algo está fallando. Si bien yo estuve contando cosas de mi personaje, que le gusta, que no le gusta, bla, 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 se puede ver en la historia, lo pueden ver. Pasa que, bueno, insisto que no sé si realmente siguen lo que yo hago. Confesión Confusión en Webtoon. Y si no, pueden comprar los libros también. Eventualmente los voy a poner a la venta en digital, posiblemente, en los próximos meses. Tengo que ver algunas cuestiones. Y después, bueno, ver si funciona o no funciona. Lo cierto es que bueno, ¿cuál es el problema? La diferencia, además de un personaje,
no solamente tienen que no siguen sus propias reglas, de que tienen atributos y beneficios espontáneos, o sea, los famosos power-ups, porque sí, como está pasando últimamente con todas las transformaciones de Goku a nivel Dios y todo eso, sacarse los power-ups del orto, como dice más de uno. No me gusta mucho esa definición, pero bueno, es lo que se está usando. Y me sumo a eso, porque tampoco sé cómo definirlo, ojo, porque antes yo recuerdo que todos los power-ups se sacaban no por una cuestión divina, y porque sí, sino por el hecho de un entrenamiento constante y aprender técnicas y todo eso. O copiarle las técnicas al otro. Como pasó, por ejemplo, la técnica de volar. La inventó Piccolo y después la terminó copiando Goku y todos los guerreros Z. Sé que en One Piece ahora el chaboncito también tiene... Que poronga One Piece. Tiene el pelo blanco. No sé por qué. Y decían, no, sí, porque rompió el internet. No podría importarme menos. Pero después cuando pregunté el motivo, pero por qué es que llegó a ese punto, dice, no, simplemente se transformó y ahora es OP y todo eso. Pero bueno, ¿pero por qué? Yo te puedo creer que haya... Imagínate que en el año 89 fue que Goku se transformó por primera vez en Super Saiyan. Si lo hubiera pasado en esta época, hubiera roto internet definitivamente, pero porque no estaba nada inventado en ese momento. El hecho de obtener un poder por una cuestión de furia, de ira y todo eso. Y que era el legendario Super Saiyan. En ese momento, por ser el primero y el único, si hubiera existido internet, eso hubiera roto internet. Después ya lo demás ya pierde la magia. Incluso cuando pasa a la fase 2, a la fase 3, es como que, sí, ya está, ya se transformó. Y otros también lo están logrando. Entonces no era tan especial como parecía. La primera vez sí, después ya no. Y que después estén los power-ups a nivel Dios y todo eso. Sí, ya. Y después las fusiones. Entonces es como que ya deja de ser especial. Pasó una vez, ok. Funcionó, bien. Lo pudo sostener el tiempo, genial. Lo pudo mejorar, genial también. Ahora, no esperes que eso sea un atributo completamente especial si se va a volver recurrente. Y que al mismo tiempo ya no tenga una justificación. Porque, insisto, la primera vez, genial. Goku después le enseñó a sus hijos a hacer Super Saiyan, genial. Apareció Vegeta, se transformó en Super Saiyan, genial. Trunks del futuro tuvo un motivo para volverse Super Saiyan, perfecto. Porque, bueno, le mataron a Gohan. Pero y después empiezas a no tener ningún impacto narrativo, siquiera. Es como que, sí, se transforman. Y eso es todo. Ahora, hablo de los atributos espontáneos. Una vez puede estar bien, ¿no? Después ya el resto es como que no tenerlo o no tenerlo, no sé hasta qué punto cambia. Como decía, esto de que se tiene que explicar qué hace cada personaje. O sea en primera persona que el propio personaje lo explique o lo explique un tercero. No funciona así. Y después, lo más importante de todo, es que si se remueve la trama y la trama avanza igual, es porque el personaje no está bien escrito. Yo, por ejemplo, la saco a Astrid de la ecuación, la historia no va a ningún lado. Porque no hay historia directamente. Porque estoy contando la historia de ella. Con todos los atributos que tenga, positivos y negativos. A Goku y a Bulma no los podés sacar de la ecuación. Porque, bueno, Goku es el protagonista de la cara, aparece en el póster. Ahora, Bulma, si no hubiera estado ahí, no se encontraba con Goku y no aportaba todo lo que fue aportando a lo largo de la historia, hubiera sido muy difícil que la trama avance.
pero ultra difícil. Y eventualmente cuando se transformó en un personaje de apariciones esporádicas, cuando aparece, viene y dice, no, hay que hacer esto, y lo hacemos de esta manera. Entonces, si yo saco ese personaje, no sé hasta qué punto la historia puede avanzar. Simplemente se va a transformar en una historia, que es lo que después lamentablemente se transformó, en... Viene un malo, lo derrotan, después viene otro personaje malo, más fuerte,